Pues estamos aquí delante de PUC, este desarrollo que creo que son 9 departamentos solamente, todos de 2 recámaras, ya está el 90% construido. Esta es la parte del aparcamiento, la parte del lobby, donde entraríamos por aquí. Ahí me voy a encontrar con Alan y ese es el departamento de muestra para que veamos cómo nos lo entregan. Vamos a conocerlo, ya es el tercer vídeo que hacemos de este desarrollo. Estamos ubicados ¿dónde? Esto es la calle 40 y esa de ahí la 38, la famosa playa de la calle 38 que nos lleva a la playa de la 38, esa avenida tan bonita. Estamos en una ubicación excelente, es la Quinte Bis, total, de aquí a la playa tenemos 8 minutos andando. Luego lo vamos a ver desde el roof. Venga, nos vamos a ver a Alan y que nos explique un poquito cómo van los avances de obra y la disponibilidad que tenemos en este momento. Os puedo grabar un poquito aquí, como veis. Bueno, pues esta es la zona del lobby donde entraríamos a recepción. Acordaros, estamos todavía en obra gris, pero bastante avanzada esta obra. Como veis, esta sería la bajada al aparcamiento. Aquí ya tenemos un departamento bastante amplio, aquí tenemos otro. Y vamos a subir todo esto, lo irán arreglando poco a poco, las escaleras están puestas. Este es el departamento que vamos a ver, el 1A, departamento de muestra. Voy a parar un poquito. Bueno, no voy a parar, ya te voy a saludar, Alan. Hola, chaval. Estoy grabando mientras vengo para acá. Muy bien. Este departamento que estamos viendo es de 2 recámaras, porque todos son de 2 recámaras. 9 en total. 9 en total, 2 recámaras y tenemos un lock-off nada más. Y tenemos uno que es lock-off, el de la planta baja. De la planta baja. Y nada más queda uno solo con la promoción de los muebles. Ah, ok, porque estos muebles, ¿cómo se entregan exactamente entonces? Se entrega equipado. Equipado, muy bien. Sí. Buenas tardes. Voy a parar un poquito. El chaval nos está abriendo las cortinas. Acordaros, el equipamiento que te entregan es muy completo, pero si tú lo quieres con los muebles que estáis viendo, también se os puede entregar. Cuando digo que es muy completo, es porque todo este mueble que vamos a ver en breve, y también este de la televisión, más los aire acondicionados, más el ventilador, luces indirectas que tenemos, los baños completos, la terraza, que ya veis que es una terraza bastante amplia, que está bastante bien. Y lo de la cocina, que te van a entregar todo este mueble que estamos viendo así con tu quemador, toda esta cocina también te la entregan en el equipamiento junto con lo que estáis viendo. La nevera creo que no va incluida. No. La nevera es lo único que no va incluido, ni todo lo que es el quemador y el extractor sí que va incluido. Todo esto que estamos viendo va incluido. Los baños completos, los vamos a conocer ahora. Se me salió un momentito Alan, pues teníamos visita aquí dentro. Pero fijaros qué sala comedor amplia, bonita y elegante. Estamos en una zona de Playa del Carmen que prácticamente no necesitas coche para desplazarte a la playa, para desplazarte a la Quinta Avenida, para irte al supermercado a comprar o hacer deporte, porque el polideportivo también está cerca de aquí. Así que tú, ¿cómo ves la ubicación, chaval? Me gusta mucho, está bastante céntrico y aparte de eso que el departamento de, pues que sean todos de 2 recámaras le da un plus bastante bueno a la zona. Vamos a esperar a que llegue Alan, porque tenía miedo de que el micrófono lo tienes tú ahí, Sí. que lo tuvieras puesto y estuviera hablando. Venga, vamos. Excelente el desarrollo. Lo agarramos porque nos quedamos sorprendidos que aquí en Playa del Carmen, estando también ubicados con departamentos amplios de 2 recámaras, que es lo que busca hoy en día en la mayoría de clientes que nos llaman, ¿a que sí? Sí, así es. Y ahorita, la última vez que hiciste un video no estaba tan adelantado como está ahora. Ajá. Creo que no ha subido para arriba, ¿no? No, todavía no he subido. Bueno, ya tenemos adelantado un departamento ahí, las áreas comunes comenzamos de arriba hacia abajo, ya todas las escaleras tienen pues piso, se podría decir. Sí, ya, eso sí que me fijé. Sí. Oye, hay que recordar que este desarrollo, que es lo más raro, ya tiene régimen condominal. Todavía no está Claro. entregado, pero tiene régimen condominal. Y eso es una gran ventaja para el que está viendo el vídeo. Y te van a odiar los demás desarrolladores porque van a decir, ya dijiste el secreto, que sí se puede tener régimen condominal, aunque no esté terminado el desarrollo. Para que veáis. ¿Y eso en qué te beneficia? Pues te beneficia en algo muy importante, que tú ahora mismo, si decides comprar aquí, hacer un apartado con unos 50.000 pesos, tú puedes inmediatamente ir al banco, enseñarle la unidad, lo que sea, y que te den el préstamo hipotecario. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, Ya de hecho, si alguien comprara un departamento ahora mismo, lo pagara completamente, aunque esté en construcción, ya se puede escriturar, porque ya tiene régimen condominal. Y eso es buenísimo. Y para el que está escuchando, ya les he hablado de lo que es la parte de la sala comedor, cómo es la cocina, cómo se entrega la cocina. También se entrega lo que es el ventilador, el aire acondicionado, pero tenemos la oferta que los muebles también lo podrían tener el primero, que nos aparte uno. Queda uno solo. Exactamente. Eran 3 unidades con muebles, queda una.
Digo, pues ahí Esa ahorita... es la oferta que tenemos con los muebles, pero los demás departamentos, que están muy bien también, la equipación que tienen es muy completa y luego, si no quieren esa oferta, pues que se elijan ellos sus muebles porque total no van a invertir tanto tampoco. Claro, claro. Ese mueble también va incluido, todo lo que es carpintería. Vamos a conocer aquella recámara que creo que es la principal, ¿te parece? Sí, esa es la principal. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? 75 metros cuadrados. 75 metros cuadrados de departamento, otro ventilador que va incluido, también Sí. va incluido el aire acondicionado. Este closet que tenemos aquí también va incluido. Así que en esta habitación, ¿qué es lo que tendrías que poner tú? Pues esto, la base de la cama y las dos mesitas. Poca cosa más vas a poner. Sí, Gasto y mínimo. tal vez un respaldo. Exactamente, un respaldo si tú lo quieres poner. Y luego el baño, bastante bonito y completo. Aquí le falta el espejo porque te lo va a entregar con espejo y también la cancelería también te va incluida. En el baño no vas a hacer prácticamente nada. Solamente vas a hacer la decoración. ¿Es correcto? Ahí Sí. todavía hay que Aquí taparlo. también le falta algo, pero digo, eso son detalles mínimos. Fíjate que estoy hablando con el constructor y me ha dicho que si es necesario, entrega inmediata se podría ofrecer ya, porque para el mes de febrero, como mucho marzo, esto se entrega. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, vamos a seguir conociendo el desarrollo y luego qué amenidades tiene. Si las quieres ir comentando, por mí excelente. Si no, vamos a vernos con el otro, la otra cámara que tenemos ahí. Sí, amenidades, pues ya sirve el elevador. Aparte de que ¿El elevador ya está en funcionamiento? ya está en funcionamiento. El edificio todavía está en construcción, pero el elevador ya sirve. Oye, pues qué bueno. Mira, el chavalote ahí en lo que es el sofá. Ahí tendríamos otra entrada de luz que va en el pasillo. Esto sería un baño que sería para esta recámara, pero también para las visitas, ¿es correcto? Sí, es correcto. De hecho, con los muebles tú puedes escoger entre 2 camas individuales o una cama king size. Porque aquí cambia una cama king size perfectamente en esta recámara. Tenemos aire acondicionado, ventilador y lo que es el closet. Aquí tiene un aparatito de música que no va incluido. Oh, y para los que les gustan los departamentos tipo lock-off, tenemos solamente uno en la planta baja, lock-off. Eso podría servir para tener 2 rentas, Sí. o para vivirte en una de las partes del departamento y la otra rentarlo y que te dé un beneficio, ¿no es así? Ese departamento es de 75 metros cuadrados, aquel es de 97. Ah, aquel es más amplio, también Mucho tendrá un más precio un amplio. poquito más caro. La segunda recámara es grandísima. Grandísima, ¿no? Sí. Bueno, pues ese no lo podemos grabar mucho, sí, bueno, luego al bajar lo Sí, enseñaremos. al bajar lo mostramos. en Todavía, obra no gris. todavía no se ve habitable. De hecho, lo estamos agarrando ahí para guardar lo que es la grava y todo lo que lleva para repellar las paredes. Lo tenemos de almacén de Ya construcción. almacén se podría decir, pero pues eso es lo de menos. Fíjate que las calidades que estáis entregando están muy bien, me gusta. Vamos a salir. Pues este es el departamento de muestra que os quería enseñar, luces indirectas. Las cortinas las tendréis que poner vosotros, aquí las han puesto, pero si compráis este primer departamento, las cortinas van incluidas, también esta mesa de acá, este último departamento que todavía queda a la venta. Bueno, pues ahora mismo tenemos, creo que a la venta 7 unidades, ¿no? Hay 2 vendidas ahora mismo. 2 o 3. 7, sí, quedan 7 departamentos. Ok, vamos a conocer el resto del edificio. Antes de salir, que aquí se nos oye bien porque está con la obra. ¿Desde qué precio pueden tener disponibilidad? Desde 4.750.000 pesos y de ahí suben 50.000 pesos cada departamento. Otra cosa, tenemos, conforme al plan de pagos que puedas tú dar, te podemos dar un descuento. Si das un 30-70, ese no tiene descuento, pero tenemos uno muy bueno que va a desaparecer, de hecho, ya a finales de este mes. Es el 80-20. O sea, como el departamento Se va a el edificio entregar ya está casi en la fase final de terminación, todavía estamos dando un 10% de descuento con un 80-20. O sea, das un 80% de anticipo, que de por sí lo vas a dar casi. Te damos un 10% de descuento, pero ya a partir de diciembre, ese 10% de descuento se va y nada más queda un 7% de descuento. Para mí se me hace excelente el poder dar eso, como lo está diciendo Alan, y no solamente eso, sino que tú vayas al banco y le pidas el préstamo hipotecario para darlo todo completo y te lleves ese 10%, porque total, te lo van a entregar para febrero. ¿Qué queda de aquí a febrero? 2 meses y medio, 3 meses, más o menos. Y otra cosa, estábamos hablando del cambio del dólar con el peso. Sí. Si tú sacas la cuenta de 4.750.000 pesos, por decirlo, entre el tipo de cambio que está hoy en día, cuando haces una transferencia bancaria, ¿cuánto te sale? 35.000, por ahí, más o menos. $40,000. O sea, Sí. imagínate, y encima de eso, pagas un 80-20, te damos un 10% de descuento, te sale regalado este departamento de 2 recámaras. Es el precio de un estudio.
Sí, todas las dudas que tengan, que se pongan en contacto con Alan. Ya sabéis que estáis hablando directamente con la empresa desarrolladora, porque Alan representa al desarrollador. En este caso, este edificio, somos Master Brokers, es la verdad, Sí. es así. Sí. Entonces, este edificio lo agarramos por ese motivo también, por la seguridad jurídica que tiene, Claro. la entrega que la tenemos tan cercana y por la ubicación dentro del Playa del Carmen, que se nos hace buenísima. Luego, en el RUR lo vamos a hablar, todo eso. Sí, vamos a mostrarla. Hace ratito le di un recorrido a unas chicas brokers que las viste. Sí. Se quedaron sorprendidas que estábamos a media cuadra de la avenida 38, que es la avenida más bonita que cruza la Quinta Avenida. Y la amplitud del departamento, poderlo ofrecer por esos precios, porque, a ver si me entendéis, no me quiero tirar tierra encima. Ya sabemos que hay otros departamentos tipo estudio de 30 y tantos metros cuadrados que se están dando casi al mismo precio que se está dando este de 70 y tantos metros. Claro. Y hay una distancia aproximada de aquí a la ubicación donde están esos departamentos de 150 metros, pone 200 máximo. ¿Es correcto lo que te estoy Sí, diciendo? precio en pesos, pues viene a ser 2 recámaras, pues sí, cuesta más que un estudio, pero lo que está ayudando ahora mismo es el tipo de cambio, que el dólar está yéndose para arriba. Y si miras el precio del metro cuadrado, aquí estamos trabajando el metro cuadrado la mitad Sí. de lo que se está pagando en esos estudios. Exacto. Así que encima nos lo van a entregar amueblado y equipado, pues qué bueno. Pero la equipación que tiene este departamento, de verdad, me ha sorprendido para bien, porque nos dan prácticamente todo, menos esta nevera que la podrías poner tú más ancha si quieres. Ujú. Todo lo demás que estáis viendo está fantástico. Y además tiene un juego de detalles también muy bueno, como este de aquí, donde guardas tus cositas. Y es madera parota, que es una madera endémica de la región y es muy, muy buena. Pues ahora sí, ahora vamos a pasearnos por el edificio. Chavalote, ¿nos acompañan? Claro, Y vamos. tú, si quieres, nos haces un vuelo de dron desde arriba, ¿te parece? Súper. Venga, nos vamos a pasear. No. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Todavía no está terminado. Tenemos el ascensor en marcha, como dice Alan. Ya vamos a subir con el ascensor al roof. Y los demás departamentos pues se van a ir montando según vaya necesitando el cliente agarrarlos, ¿no? Este es otro, con sus recámaras aquí, su otra recámara por allá, terracita, pero estamos en la primera planta. Las demás plantas tienen buena vista. Sí, de hecho, el propietario ahorita está platicándonos que ya se le va a poner el piso, ya se le va a poner un mejor acabado en las paredes y se empieza a poner una puerta ya, para que ya los departamentos que están de este lado ya se vean un poquito más habitables. Estos son los del interior y los de enfrente son los que dan a la calle, Sí. a donde están los coches. Exactamente. Pues ya está el ascensor por ahí. Venga, vámonos para arriba. Mira qué ascensor vamos. Pues está bonito, ¿eh? No yo he visto uno que le pusiera de color rojo aquí. Vamos al rojo. Y hasta tenemos cámara en lo que es el aparcamiento. Es una imagen. Ah, es una imagen. Sí. Joder, pues cómo engaña esto, chaval. Yo también lo pensé. Sí, De hecho, hoy lo estamos estrenando. sí, Sí. qué bueno. Ya salimos del ascensor. Vamos a ver las amenidades que vamos a tener por aquí. Bueno, esto ya lo veis, está en obra. Esto es una entrada de luz que va a ir para el edificio. Y aquí cuando entramos a esta zona tenemos una piscina que vamos a disfrutar y un jacuzzi que tenemos ahí, área de camastro por esta zona, ¿no? Sí, la última vez el jacuzzi estaba por ahí botado, ya le estaban haciendo una base. Exactamente. Ahorita te voy a mostrar una foto de cómo se va a ver terminada esta parte del roof. Sí, pásame los renders para que vean cómo va a quedar luego. Aquí les vamos a enseñar los renders ahora. Fijaros la piscina que vamos a tener aquí también. Y esto es lo que os quería hablar. Tenemos vistas al mar. Las vistas que tenemos no son tan grandes como podríamos estar más cerca, pero sí tenemos vistas al mar. La 38 es esta de aquí, justo este es el edificio de Ipana, para los que lo conozcáis. La 38 es esa, tú bajarías por aquí andando y allí es donde está Fernando, que es la residencia. Bajando desde la residencia para la playa hay 5 minutos y de aquí a la residencia hay 3 minutos. Justo tenemos el polideportivo que está en esos focos de ahí y al lado del polideportivo, un poquito antes, pasando esto de acá, tenemos el Shedrack Wiselet. Sí, mira. Entonces se puede ver aquí el... No, sí va a quedar espectacular y ahora el chaval nos va a empezar a volar el dron para ganar tiempo, que sí, chaval. Sí. Fijaros que vienen nubes de lluvia para esta tarde un poquito, pero el día está excelente. Yo me estaba bañando ahora, el mar está precioso. ¿Sí? El día de hoy, muy tranquilo, sin nada de olas. Pues esto, aparte de lo que vamos a ver, va a tener algo de vegetación, unos Sí. camastros, que pues Sí, aquí la parte, pues ya vieron, está la piscina, ahí está el jacuzzi, va a tener, esta es la parte del asoleadero, esta es una banca. Digo, ya la próxima vez que grabemos, me imagino que ya va a estar esto casi al 100%, ya se va a ver mejor. Camastros de aquel lado, bueno, aquí están los baños. El rooftop se divide en 2 secciones, Ah, ok. que básicamente es como la del día y la de la tarde-noche.
Sí, porque luego en la otra parte, esto sería el amanecer, por aquí sale el sol y por la otra parte se oculta el sol. Entonces esta sería la subida de las escaleras, el ascensor. Y lo bueno es que aquí no hay penthouse, por lo tanto toda la parte de arriba es de vosotros. Sí, toda toda esta de arriba. parte todavía le falta los acabados, todo. Pero aquí se piensa hacer el Área de parrilla. área de parrilla. Por aquí va a haber una escalera en espiral que te va a llevar allá arriba en esa parte, le llamamos el Sky Zone, que es una parte donde vas a poder estar en la noche más que nada para que puedas apreciar las estrellas, la luna. No, y por el día, si subes, por ejemplo, el atardecer se verá fantástico, el también. amanecer también. También por acá se tiene pensado hacer como un tipo fogatero o algunos tipos de Unos sofás para sentarse, y sofás reunirse para la gente, ¿no? relajarse. Aquí se le empieza a cambiar todo esto. Aquí una mesa para si te quieres subir a comer o a cenar aquí arriba, ¿no? Sí, También. sí. Digo, todavía están viendo ahí algunas ideas, pero la más que nada Y es lo que eso. tenemos aquí en la espalda es donde se guarda como almacén, bodega de los aire acondicionados, cosas de esas, ¿no? Sí, Exactamente. sí. Y abajo tenemos pues el lobby con recepción Sí, y hay un estacionamiento. sí. No son muchos Estacionamiento. vehículos, son 3 vehículos, creo, Son ¿no? como 4 vehículos que van a caber. Ujú. Muchos edificios aquí en la zona no le ponen ni siquiera estacionamiento y aquí el desarrollador pues sí le hizo Decidió ponerle, aunque fueran pocos. sí le puso el estacionamiento. Fíjate, la federal la tenemos por allá. Aquí tenemos una pista de fubito para la gente, para que juegue y tal. La federal la tenemos allá y todo eso es la zona de la selva de la que atraviesa la federal para allá. Ya cambian los precios para abajo, pero estar aquí en el centro del playa y tener estos precios, pues se me antoja que es un excelente precio. El sol se oculta por allá y pues esto es lo que os quería enseñar, de esa ubicación que tenemos tan buena. Desde aquí vemos el mar también, justo tenemos esos 2 focos de mar y la isla de Cozumel que también se ve. Pues yo, Alan, ¿qué les podemos decir más para que estén contentos de poder disfrutar de un departamento amplio en Playa del Carmen al precio que se están vendiendo hoy en día los estudios, de 30 y tantos, 40 metros? Pues mira, si te interesa, yo te diría que lo apartes con el apartado, aseguras los muebles, ¿ok? Aseguras por ahí, si lo quieres pagar con la promoción del 80-20, tenemos el 10% de descuento, que solamente va a estar disponible hasta el último día del mes. Así que el video es mejor que lo subas lo antes posible porque hasta... Mañana, porque hoy ya no me da tiempo, mañana, estando en Ciudad de Bueno, México. de todas lo subo. maneras, si llegan a decir que se pasa por un par de días y dicen que pues lo vieron contigo, le podemos todavía respetar esa promoción, pero ya se va a acabar el 10% de descuento dando el 80-20, que no es un edificio que apenas se va a empezar a construir, es un edificio que ya está pues construido, digo, se está trabajando en acabados y todo, pero todavía pueden aprovechar ese descuento. Si tienes dólares, pues es mejor que los desempolves de una vez, porque te va a salir súper barato si pagas con dólares. Y otra cosa, cuando tenemos un departamento de 2 recámaras en pleno centro de Playa del Carmen y somos tan pocos vecinos, que fácil es ponerse de acuerdo los vecinos. Solamente seremos 9 vecinos. Y Claro. si tú quieres comprar 2 departamentos o 3, pues ya casi eres mayoría dentro de lo que es el desarrollo, Sí, ¿no? y tú sabes que los vecinos muchas veces no están ni aquí, viven en otro lado, vienen de repente, entonces vas a tener las amenidades básicamente para ti solo. Y si quieren apoyarse en las rentas, aquí también tenemos la empresa de rentas que nosotros les podemos apoyar para que su Claro. departamento funcione lo mejor posible. ¿Eso es correcto, no? Es correcto. Pues vamos a ir con el chavalote, ya está con su vuelo de dron, aquí haciendo vistas de cómo se ve el edificio desde fuera y las vistas de cómo se ve el mar de cerca, que esa es otra. Así es. Qué bueno. Voy a parar un poquito. Pues aquí una paloma que decidió posarse, ya se nos fue, pero qué bueno. Esto ya cuando esté acabado va a cambiar muchísimo, por eso os quiero poner, junto con el vuelo de dron del chavalote, os quiero poner los renders para que os hagáis una idea de cómo va a quedar esto. Pero Alan me está diciendo que si bajamos un nivel más, los del nivel más alto tienen unas vistas que las queremos ver, ¿no? Sí, vamos a ver ahorita, conforme bajemos, las vistas más altas, de adelante hacia atrás, y también vamos a ver el departamento lock-off, y si quieres bajamos, o no lo vimos, no, el lock-off no lo hemos visto, vimos. y de ahí bajamos si quieres al estacionamiento. Ok. Y ahora yo quería enseñar los baños porque cuando tú subes aquí arriba no tienes que bajar a tu departamento para ir al baño si lo necesitas, sino que aquí lo vas a tener, ¿no? Vas a tener aquí donde hacer tus necesidades y aquí me imagino que van a hacer una pequeña ducha o algo así. También está preparado para una ducha. Eso es lo que van a hacer. Todo tiene su trabajo y qué bueno que está en funcionamiento, están ahí los trabajadores trabajando y eso les garantiza pues que están tranquilos, que su dinero está bien invertido, que
que lo que están entregando ya es real, porque ya está el edificio en marcha, ya con el 90, 80 y tantos por ciento. Entre terminado. 85 y 90, digamos. Sí, algo así. Y muy importante esa comparativa, porque muchas veces me preguntáis por qué debo invertir aquí en este desarrollo que estoy hablando hoy y con ese mismo dinero no me invierto un poquito más cerca del mar. Porque tú quieres espacio, me estás pidiendo espacio, ¿no? Quieres 2 recámaras, ¿a que sí? Quieres privacidad y quieres no pagar demasiado. 200 y pico mil dólares puedes comprar aquí. Y si no, pues tengo estudios para ofreceros por aquella zona de allá, que están de aquí a allí, hay 200 metros, por ejemplo, la residencia. Es un ejemplo que les pongo. 200 y pico mil dólares, que es lo mismo que están pagando aquí por el doble de tamaño. No, pero aparte no estamos tan lejos. Aquí estamos en la avenida 15. Exactamente. Luego está, bueno, es 15 bis, 15, la 10. Ahí justamente está el Chedraui Selecto, que es el supermercado más conocido, más bonito De de la zona. zona, sí, es espectacular. Acá tienes un 7-Eleven, la avenida 38, que es la más bonita que cruza la Quinta Avenida. El polideportivo que les dije, donde están esos focos ahí. Ajá, hay un gimnasio, hay restaurantes, hay de todo. La ubicación que tenemos es excelente, no te vas a sentir raro, tienes Claro. todo lo que necesitas, un buen internet, tienes buenas luces para salir por la noche sin ningún problema, la zona es tranquila, no es problemática, tienes tu seguridad, aparte aquí abajo no puede entrar cualquiera, tiene que identificarse o tiene que tener su código, Claro. así que todas esas preguntas yo espero haberlas respuesto. Pero hay una importante, ¿cuánto pagan de mantenimiento? Para que se hagan una idea cuando compran un departamento aquí. De mantenimiento son 72 pesos por metro cuadrado. 72 pesos por metro cuadrado viene a suponer por debajo de los 4 dólares metro cuadrado. Sí, Eso lo multiplica por 70 y tantos metros y ya te puedes hacer una idea de Claro. lo que vas a pagar. claro. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho. A mascotas no hay problema en que tengan mascotas, ¿no? En el edificio. Sí, no hay problema con las mascotas. Y referente a lo que es el préstamo hipotecario con el banco, cualquier necesidad que necesiten de papeleos y cosas de esas, les vas a apoyar, ¿no? Sí, se acepta el crédito hipotecario. Por ahí no hay descuentos si es con crédito hipotecario, porque tendrías que dar pues un anticipo más bajo y el resto, pues ya sabes que es todo con crédito. Entonces ahí en ese plan de pagos, pues no entra un descuento, pero pues no importa. Bueno, quiero recordarles que si vosotros estáis decididos a apartar un departamento aquí, 50.000 pesos, que no significa que no se te vayan a devolver en caso de que no te lleguen luego los números, ¿no? Por ejemplo, porque hemos dicho el precio más bajo dentro de lo que es el desarrollo, pero acordaros que dependiendo de su ubicación o metros cuadrados, esos precios van subiendo, ¿es correcto? Sí, es correcto. De hecho, ahorita todavía estamos manteniendo los precios, pero estábamos platicando que a lo mejor para principios de año, terminando diciembre, para enero, ya tiene que haber un aumento. Sí, porque este edificio, a ver si me entendéis, si tú fueras desarrollador, tú ya lo tienes terminado, ¿no? Lo vas a entregar. Lo que no vas a querer es perder dinero, porque ya bastante has hecho de desembolsar tú tu dinero, no recibir nada por el dinero, simplemente tu desarrollo. Entonces, el desarrollador, no todos los desarrolladores, según van las ventas avanzando, los precios también, porque la plusvalía en la zona también va subiendo, ¿correcto? Es correcto. Pues ya el chavalote a punto de aterrizar el dron, que ahí os voy a poner los renders. Tenemos el dron, el chaval va a aterrizarlo ahora y nos vamos para abajo. Venga, os pongo el vuelo de dron. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Vamos de bajar del roof, aquí le van a poner un barandal, el ascensor está en la última planta con 2 departamentos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Aquí estoy con Alan. Como veis, la altura es bastante alta, 3 metros. Mira, una paloma que había entrado. Sí. Cuéntame, explícame un poquito de este departamento. Aquí solamente hay 3 tipologías, A, B y C. La A es la de la planta baja, que es lock-off, que son 97 metros cuadrados. Luego viene la B, que es la parte de enfrente. Y esta es la tipología C. Son básicamente la B y la C son la misma, solamente que cambia en este espacio. Tiene un poquito, tiene como una bodeguita. Aquel también la tiene, pero si te fijas en el departamento muestra, tenía como más extendida la parte de... Sí, no hay este espacio de aquí. Sí, no hay este y espacio. todo esto sería la parte de la cocina, que sí, que nos entregan Sí. con su mueble de madera y todo eso. Exacto. Pero la parte, perdón, la parte de atrás, pues tienes estas vistas. Pues si quieres apreciar el atardecer. La verdad que las vistas están excelentes. Aquí delante no creo que... Bueno, a no ser que tiren esa calle, esa casa abajo. Ahí tenemos ese parquecito aquí de Fupito. Así que estas vistas están muy bien, si lo quieres tener. Esta sería una de las recámaras, que yo creo que es la principal, porque nos da también con la luz de la terraza. Y entonces entramos en la recámara principal, pues nos vamos a encontrar aquí que podríamos tener lo que es el mueble, el closet, el baño completo que estaría en esta zona, con tu ducha en esa zona, la ducha. Y luego aquí pues sería la cama king size con una entrada a lo que es la terraza, donde tú la compartes con la sala comedor, la terraza, y la terraza, como veis, se ve amplia. Sí. Excelente, ¿no? Sí. Entonces, en este caso son 70 y cuántos metros. 74, casi 75 metros cuadrados. Y acordaros lo que he dicho, a precio casi casi, no tanto, pero de lo que es un departamento tipo estudio. Esta sería la otra recámara. Ajá. Aquí tendríamos que el baño para visitas y el baño para la recámara. Este baño sería completo también, un poquito más pequeño que el otro. Y esta sería la recámara con el espacio para el closet y el área de la cama que estaría aquí. Como se ve, entradas de luz, por eso lo digo. Entonces tú a la hora de salir pues tienes más comodidad de moverte. Aquí la están haciendo unas entradas de luz y de aire. Y luego si nos vamos al otro, al que da hacia la parte de adelante, porque esta es otra entrada de luz aquí en la cocina. Nos vamos al otro departamento. Y luego os cuento un secreto, cuando terminemos de grabar otra paloma. Parece que le han agarrado forma de palomar al desarrollo. Sí. Abajo tenemos departamentos que ya están, tienen otro acabado. Si quieres, ese está disponible, pero si quieres vamos a grabar el de abajo para que vean cómo se ve una vez que le ponen los acabados a la pared. Sí, lo único que piso. quiero enseñarles son las vistas y luego vamos a ver los acabados, cómo se ven las paredes, ¿no? Pero aquí las vistas que tenéis son hacia el mar estaría justo por ahí detrás. Ligero se ve el mar, muy ligeramente, pero no tiene vistas excelentes al mar, eso hay que decirlo. Sí. Y aquí siento que es más amplio la sala comedor, en este. Siento que es más amplia la sala comedor. ¿Crees? Todo esto sería el área de la cocina. Sí, acuérdate que aquel tiene
esa pared nada más aquí cerrando, es lo que hace la diferencia. Y aquí sería el área de lavado, se podría decir, porque Ajá. tiene forma para hacer un área de lavado. Sí, ahí. Exactamente, porque ahí se podría poner la lavadora secadora, en ese espacio. Está muy bien, ¿eh? Vamos a conocer de abajo cómo quedaría. Dice que este ya está vendido, entonces lo están adelantando para su entrega al cliente también, ser de los primeros en entregarse. Este, por ejemplo, nos pidieron que estuviera listo para enero más o menos, pero pues no nos vamos a esperar a que se llegue la fecha para entregarlo. Mira cómo está adelantado, estamos en finales de noviembre y el departamento estaba como los que grabamos ahorita y mira ya cómo está. Sí, ya le tiene su suelo, tiene sus paredes blancas, ya se le pone el tema de la luz ahí, Sí. el tema de la lavandería que lo va a tener por aquí. Pues si la persona que ha comprado aquí ve el vídeo, pues ya que vea cómo está su departamento, Claro. luces indirectas con ventilador arriba, área de entrada de aire. ¿Estás contento con tu vuelo de dron, chaval? Sí, quedó bien. Qué bueno, ya lo hemos puesto, ya lo habréis visto. La terraza, cómo quedaría ya con su barrera aquí para que no tenga ningún problema a la hora de salir. Y siempre las vistas a la calle, donde tú puedes ir por la 40, que también te lleva a la playa. Justo por ahí esa línea te lleva a la playa, que también es excelente, porque a veces la Claro. 38 se queda sin arena, la 40 tiene arena siempre. ¿Sí? Sí, la 40 siempre tiene arena. Tú bajas por ahí y vas a ir a la playa con arena. Bueno, ¿quién Y la mejor que nos 38 ahora explique? mismo perdió arena en este momento. ¿Quién mejor que nos explique eso? Que tú eres el experto ahí en Sí. en arenales y playas. Bueno, mira, les quería decir algo. No es que sea ningún secreto. ¿Por qué motivo agarramos este desarrollo? Lo agarró Alan, precisamente. Me lo ofreció para que lo pudiéramos trabajar. Y el motivo fue porque Alan dice, mira, hay mucho estudio por la zona, no tenemos nada de 2 recámaras, Sí. este tiene un excelente precio, ya está el 80% construido, no hay que desconfiar de nada, conocemos el desarrollador conocía el canal también. ¿Es eso más o menos lo que te digo? Sí, Vamos y para adentro. ¿cómo desconfías de un desarrollador no teniendo el régimen condominal? Hay desarrollos que, bueno, hay compañías que son muy grandes que no importa que tú tienes el régimen condominal. Por ejemplo, esta, ya teniendo el régimen condominal, es una garantía de que vas a poder escriturar una vez que termines de pagarlo. Y no solamente eso, ¿qué desarrollador pone de su bolsillo hasta el 80% y no lo ha puesto a la venta porque él viene de otra zona? Sí. Donde así se trabaja. Claro. Él no está acostumbrado como se trabaja en playas, está acostumbrado como se trabaja de donde él viene. Claro. Y entonces, pues él aportó todo su capital para que esto se levantase y cuando ya estuviera levantado, como ocurrió al 80%, ya empezó a hacer las ventas. Ahí es donde nos contactó para poderle apoyar. Claro. ¿Correcto? Pues a nosotros se nos hizo un dulce porque ya no... Pues, oye, tenemos un bombón aquí en Playa del Carmen. Sí, Y no, hay que explicarlo y hay que enseñarlo. no, y espera que quede al 100%, vas a quedar bien sorprendido. Bueno, pues esta sería la recámara principal, ya se puede ver cómo más o menos va a quedar, con su ventilador, su aparato de aire acondicionado que iría ahí, su salida a la terraza con su cristalera, como veis, de aluminio también, y el baño que tiene privado dentro de su recámara. El área de closet a la espalda de Alan, que tendríamos por ahí, y todo esto, un espacio suficiente para poner una cama king size con tus mesitas. Total, que la persona que está comprando aquí tiene comodidades, porque otra cosa, aquí duermes, pero aquí convives. Y fíjate Claro. que sala comedor más amplia, ¿eh? Tremenda sala comedor. Lo que pasa es que una vez que nos ponen el mueble aquel de allí, parece que es un poquito más pequeña, pero te gana mucho espacio de poder trabajar. Es muy funcional. Y eso no lo había visto yo en el que hemos enseñado anteriormente, el área de lavado, que no lo habíamos hablado. Todos tienen área de lavado. Sí, todos. Todos Eso tienen es área de muy lavado. bueno. Pues si quieren nos bajamos al tipo loco, pero está en obra gris. Un poco van a ver, pero sí que van a ver que es más amplio. Sí, que es más amplio y si quieren ver el estacionamiento, digo como tú quieras. Venga, pues vamos para allá. Pues esta es la entrada del lobby. Estamos en la planta baja, pero subidos, ya lo veis, unos escalones. Por aquí iríamos al aparcamiento y aquí está Alan delante del departamento tipo lock-off. Da al interior este departamento. Entonces aquí vamos a tener bastante amplios los metros, ¿no? Vienen a ser muy parecidos a lo que es la sala comedor, pero tenemos un área que no es de jardín, pero parecido, un poquito más ancho. Sí, haz de cuenta que es las mismas, cuando anteriormente tenía las mismas medidas, las mismas especificaciones, solo que ese tiene la terraza más amplia y el lock-off se alargó. Ahorita te lo voy a mostrar, pero aquí va a llevar una puerta de cristal. Esta será la recámara principal con su baño privado ahí dentro, el área de camastro, de camastro, no, perdona, el Aquí- área de closet. Aquí va a tener una, bueno, no, de hecho aquí va a llevar una puerta de cristal, Ujú. tipo corrediza, y aquí vas a poder salir a la terraza.
La terraza que le puedes poner tus plantitas, le puedes poner lo Sí. que tú quieras aquí, porque tienes un espacio bastante amplio. Y aunque esté cerrado, tenemos un área que nos entra bien el aire, porque ahora mismo estamos disfrutando del aire, ¿eh? Sí, no, y esta pared no se va a quedar así, se va a arreglar muy bien. Y van a quedar con plantitas y... Sí. Pues la recámara, igual que las otras, con su baño. Lo que Y- pasa es que, como dijo Alan, lo tenemos como almacén en este momento, pero allí tenemos el baño, el closet y la recámara grande. Sí, es que de aquí estamos partiendo para llevar cosas Tú a le otros. vas a echar una mano luego cuando me vaya, ¿no? Pues no lo dudes. Qué Mira, bueno. ese es el Pues, lock-off. Esta es el área de lavado, se podría decir, el área de cocina. Y aquí es donde ya se amplía y se convierte en lock-off. ¿Cómo se convierte en lock-off desde esta posición? A ver, explícame. Por acá, papá. Mírame. De hecho, entra por aquí y te voy a mostrar la salida. Esa es la puerta principal. Esa es la puerta principal. Esta es la puerta principal que une los dos sitios, pero... No, esa es la puerta principal y esa es la loco. Sí. Ok. Esta sería la entrada al lock-off. Entonces aquí tendríamos... Oye, esto parece como un almacén, ¿eh? Sí, pasa. Fíjate tú, o entras por allí para tu departamento, que tú lo trabajarías ese, que se ve muy bonito con tu terraza, tu recámara principal, o entras por aquí, que tú lo has rentado, por ejemplo, o soy una familia grande y también porque esa puerta que une los dos se cierra y esto queda independiente, ¿no es así? Sí, puedes entrar por acá y ya depende de que si la puerta principal, la puerta de conexión Ajá. está cerrada, no vas a poder ingresar, solamente Exacto. ingresas al baño. Por eso tú lo rentas y estás tranquilo. Pero Esta todo esto se sería amplió. la puerta de entrada de luz aquí, se Sí. le va a poner una cristalera, se Sí. abre y se cierra, y esa sería la bajada al aparcamiento, la tendríamos por aquí abajo. ¿Ok? Esa sería la bajada al aparcamiento. Entonces estamos justo encima de los aparcamientos ahora, y fijaros la amplitud, parece un estudio gigante, ¿eh? Dentro de lo que cae, porque detrás tenemos el baño, y todo esto tendría su cocina, tendría también su cocina, el área de Está enorme cama. porque se expandió sofá. desde esa parte para acá. Se extendió. Todo esto se aprovechó. Sí, eran 74 metros cuadrados, se amplió hasta 97. Está espectacular el tamaño, ¿eh? Sí. Aquí hay mucho por aprovechar en este departamento, mucho por aprovechar. Esto, si lo compráis ahora, ¿en qué precio está este tipo lock-off? Este está en 6.100.000 pesos. Hay una diferencia de 1.200.000 y pico mil pesos, más o menos. Sí, bueno, empiezan desde 4.750.000 y de ahí van subiendo como unos 50.000 pesos conforme va. Va subiendo de nivel. Sí, pero hay unos de 5 millones y algo. Entonces, este que se extiende por 2 metros cuadrados, digo, 6.100.000. En total, que por $305.000 aproximadamente tendríamos este departamento de 90 metros cuadrados, 90 y algo. 97, casi 100. Casi 100 metros cuadrados, aquí Sí. en el centro de Playa del Carmen. Pues yo ya casi despidiéndome de los desarrollos durante un mes, de Alan también, que me va a acompañar al aeropuerto Bueno, despidiéndote físicamente. físicamente. Porque vamos a estar en contacto para todo el trabajo. Ya sabéis que tengo personas de confianza, entre ellos está Alan, Sí. excelente vendedor y excelente persona, que os va a tratar de maravilla. ¿Y qué más les podemos decir? El aparcamiento, que son 3 o 4 vehículos, un aparcamiento, como veis, el edificio es estrecho. Va a tener bodega. También bodega, Va a pero tener una individual bodega. para cada uno. Es lo que se está viendo, porque ahorita hay una bodega como general, donde vas a poder pues, guardar tus bicicletas, lo que traigas ahí, pero se está platicando con el desarrollador si es posible hacer como un tipo, Dividirlo. como en cuatro dividirlo, hacerlo partes. Para que no individual. haya peleas, en pocas palabras. Sí, entonces, lo digo, vamos a ver qué se decide. A ver, chaval. Vamos Dale. a poner la primera piedra. La primera piedra de la venta que queremos realizar con ustedes. Pues este es nuestro consejo, inviertan aquí en PUC, no lo olviden. Y de vez en cuando os voy a poner anuncios del otro vídeo que hicimos anteriormente. Pues muchas gracias por todo. Listo, Ana. chaval. Venga, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Aunque nos hayamos despedido, yo en la salida también os quiero grabar. Aquí en el lobby, que se nos ha olvidado explicarlo, también tenemos un baño para las visitas que vengan. Y el lobby es bastante amplio, nada que ver con otros lobbies que he conocido. Y Este es el el lobby va a lobby. quedar así de espectacular, que seguramente os lo habré puesto anteriormente. Va a quedar muy bonito, ¿eh? Elegante. Sí. Y este hombre, pues como estamos aquí en el Caribe, la piedra, ya lo habéis visto en el roof, aquí también en la entrada, le gusta que haya piedra, le gusta lo... Es que el desarrollador es una persona, digamos, de mi edad casi. Y a nosotros nos gustaba sentir la piedra, sentir lo rústico. Y entonces le quiere dar ese toque al edificio también. Y luego por aquí fuera también va a cambiar para bien, claro, por supuesto.
Pues ya lo veis, calle tranquila, aquí no hay casi tránsito ninguno. En esta calle no se paga aparcamiento, esa es otra que hay que decir. Yo no he pagado por aparcar aquí. No, aquí no se estamos en paga. la zona de aparcamiento, pero en esta calle no se paga. Sí. Y aparte una entrada al aparcamiento muy fácil. Sí, el Pues- acceso va a tener ahí va a tener una puerta que la vas a poder abrir y cerrar con un control remoto. Ujú. Sí. Y las palomas lo saben. Venga, hasta luego. Bueno, pues 6 menos cuarto de la tarde, ya anocheciendo, estoy aquí en la Quinta, en una zona que no es habitual que pase. He venido por aquí a solucionar un papeleo. Justo estoy a punto de irme ya en el viaje de avión que vamos a realizar 11:45 de la noche. Lo que pasa es que vamos a irnos al aeropuerto 8:30. Hay muchas maletas que facturar y quiero estar tranquilo, quiero ir relajado. Pues les mando un saludo a todos los que estáis ahí. La verdad es que las horas previas a salir de viaje a mí siempre me ponen un poco nervioso, un poquito tenso. Y más si la burocracia, pues ya sabéis cómo funciona, ¿no? Parece que juegan con nosotros, con los papeleos, pero bueno, dejemos ese tema porque sé que más de uno de vosotros también se encuentra con que va a solucionar una cosa y les marean un poco, que es lo que me están haciendo a mí en este momento. ¿Sabéis con qué estoy? Pues con esta empresa, con Qualitas. ¿Te acuerdas que se me quemó el coche? Pues no te dejan entregar la documentación hasta que no te aprueban todo, no te la dejan entregar. Y tienes que buscar una persona para que la entregue. Y hace eso ya que está entregado todo, que está todo previsto, más de un mes, ya sabéis cuándo ocurrió. Se han ido entregando todas las cosas que han pedido y no me dejan entregar la documentación. Hasta que ellos digan, ¿ahora la puede traer? Digo, señorita, ya llevo 3 semanas que le estoy diciendo casi cada día que por favor que la acepten, que yo tengo que salir de viaje. Pues no, tienes que pedir el favor a alguien para que la venga a entregar, no puede ser tú. Así son los seguros. Burocracia que no la entiendo. Además piden papeles que ellos los tienen, pero no, tú no te los tienes que buscar, porque si no los tuvieran, pues no seguiría el trámite, ¿a que no? Pero sin comentarios, aquí hemos llegado a la 38. Yo me voy a dar la vuelta en breve porque he dejado a Adriana en el carro un momentito esperándome. Ya me estoy tardando demasiado. Mira, el dólar está en 18,65 el cambio ahí y el euro en 19,80. Esta de aquí de cambio no la conocía todavía. Está justo al lado de la 38, está la entrada a la 38 y mi amigo Fernando que tiene su departamento aquí. Sí, pues yo quería dejar todas las cosas arregladas. Si bajáramos por acá llegaríamos a la playa en 200-300 metros. El desarrollo que hemos grabado, que es POC, vais por aquí y 2 cuadras a la derecha y tenéis el desarrollo. Bueno, 2 cuadras, 3 cuadras a la derecha tenéis el desarrollo. Está a 5 minutos de aquí andando y otros 5 minutos más o menos tenéis la bajada al mar. Esta bajada tan hermosa y tan romántica que tenemos aquí. Bueno, pues nos vamos a retirar. Normalmente vamos de aquí hacia el gimnasio. El gimnasio no nos va a dar tiempo. Tengo todavía que preparar cosas en casa. Tengo ahora mismo justo un par de horitas para terminar de los detalles. Ya os digo que esta es la vez que más nervioso me pone salir de viaje. Primero porque es mucho tiempo, es un mes y días, un mes y 3 o 4 días. Más o menos, o 2. Y luego, pues que cuando vas tan lejos, pues tienes que ir preparado con diferentes cosas y encima cuando vas a un lugar que no es tu idioma, pues bueno, ahí nos vamos a apañar. El chaval ya sabe inglés, digo yo que para entenderse, por ejemplo, ¿no? Y nada, hay que cambiar el chip, hay que pensar en positivo y ya las cosas se irán solucionando y seguir su curso. Pasa que muchas veces lo que tú le pones empeño, pues parece que no quieren. Y como no depende de uno,
En la siguiente cuadra voy a girar, allí tendré el coche aparcado en la 42, esta es la 40, también tenemos una bajada aquí en la playa y ahí tenemos el Coco Beach 2, Coco Beach 3 y Coco Beach 4. El Coco Beach 1 lo tenemos a la izquierda, en esta siguiente, en la 42. Y también hay bajada al mar, por esta misma calle, que se me ha olvidado. Esta calle la que te lleva quizás más cercana al desarrollo que hemos grabado anteriormente. Y toda esta calle la bajas, llegas a la playa y por aquí, pues 3 o 4 cuadras para allá, tienes el desarrollo. Y esta playa de aquí, esta entrada de la playa siempre está con arena. Ahora mismo la 38 está sin arena. Hay un montón de meses que tiene bastante arena, pero ahora mismo no. Ahora mismo la entrada como que perdió. Y también es muy bonita esta zona de la Quinta, más tranquila, más relajada. Sobre todo me gusta mucho porque tiene estas palmeras que quedan espectaculares por acá. Y cada vez esta zona va mejorando más y más. Bueno, pues nos vamos. No quería irme de aquí de playa sin pasear un poquito por la Quinta. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí llegando, Paco, a Playa del Carmen. Ya salimos del Hotel Hilton, estuvo padrísimo y ahora estamos llegando a Reef 28. Voy a enseñarte un poquito de cómo es por dentro el Hotel Reef 28. Estas son las habitaciones, aquí hay en el piso, en cada piso, máquina de hielo, dispensador de agua. Y pues vamos a enseñarte un poquito la habitación, está padrísimo. Ya sé que ya te vas, ya a tu viajecito ya no te alcanzamos a ver, pero es que te vaya bien bonito. Disfruten mucho ese viaje, qué padre que te vas. Mira, te voy a enseñar, este es un restaurante. En las mañanas es el buffet y ciertos días es temático comida mexicana, me parece. Vamos a ver un poquito la habitación del Reef 28. Entonces, y aquí está mi hijo, mira, este es el bañito. Bueno, el baño para bañarse. Bueno, ese no, este de acá. Está muy padre. Y entonces, justamente, mira, aquí está mi hijo. Saludos. Saludos, amigo Paco. Edith, saluda. Y mira que están viendo. Aquí de Playa Tortuga. Los apartamentos están aquí. ¿A quién estás viendo? Al señor Paco, dicen. Y esta Mira. es una de las entradas donde normalmente... Oh, qué padre. ¿Eh? Muy bien, Paco, pues te están viendo. Yo no he visto ese video, pero a ver, al ratito lo veo. Me pongo al tanto. Sí, la paquinovela dice aquí mi hijo. Mira, entonces esta es una cama, otra cama. Una bocinita para escuchar música. El frigobar con algunas bebidas. Y te va a gustar la vista de esta habitación. ¿Cómo? Por donde camina. No, pues apenas que adivine dónde es. Ok. Reef 28 por dentro. Mira. A ver si reconoces esta parte donde te lleva hacia esa playita. De allá de aquel lado, mira. ¿Se te hace familiar? Mira qué padre. Pero resulta que ahorita empezó a llover, pero... ya paró de llover. Entonces, pues ahí está. Directo a la oficina. Y bueno, pues... así está por dentro este hotel. Así de bonito. Y en un rato vamos al rooftop para ver qué tal está el ambiente por ahí arriba y a comer alguna botanita porque ya hace hambrita.
Muy bien, Paco, pues aquí estamos viendo, mira, a Paco en Riviera. Adiós. Hasta luego, Paco. Paco, buenas noches. Mira, enseñándote un poquito de la quinta. Es miércoles y me sorprende cómo hay de ambiente por aquí. Casi 10 de la noche y cuánta gente se ve transitando aquí por la quinta. Ay, mucha música, pero bueno, aquí cerca de McCarthy's y pues en la quinta. Entonces desde hace rato llegamos aquí a playa. Aquí está mi hijo Mario y su novia, mira. Entonces pues pasando un poquito por la quinta y grabándote de qué tal está el ambiente. Estamos sorprendidos porque pareciera que es un día festivo, pero pues no lo es. Y lo que pasa que pues la temporada ya de aquí para adelante, como tú lo habías platicado en tus videos anteriores, pues días atrás, que... ¡Hey! Ah, sí. Se metieron a una tienda, pero bueno. Que ya va a haber más movimiento por aquí. Van a haber algunas chanclitas, algunas sandalias por ahí. Y pues mira, aquí está tu gimnasio. No sé, en este momento creo que ya estás en el aeropuerto porque ya te vas a Ciudad de México con Fernando. Y aquí está tu gimnasio, mira. Pero sí es cierto, bueno, veo mucha gente ahí arriba en el gimnasio. Pienso como que para mí fuera un día festivo, o domingo, o sábado. Mira, vas a extrañar tu gimnasio todos estos días. Pero bueno, por allá por donde vas a estar, puedes ir a caminar y a ejercitarte un poquito. Pues entonces ya estamos por aquí en Playa del Carmen, disfrutando un poquito más de estas vacaciones, estos días que nos tomamos. Aquí la gente paseando, disfrutando. Pues así, Paco, para que no extrañes la quinta. Mañana te mando algún video de la oficina. Ahí nos encargaremos de checar un poquito la oficina y decirte qué tal está. Bye, Paco. Pásenla bonito. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Pues ya camino de casa, voy por la 38 y como veis parece como si hubiera neblina. Ya el atardecer está cerquita, son las 6:05 de la tarde. Anochece muy pronto ahora mismo. Pues nada, ahora sí, aquí hasta que nos vayamos para el aeropuerto. Me voy a casa a preparar todo. Pero hay un montón de ciclistas que hay por ahí y nosotros que nos vamos para Sea Tower. Ahí he quedado con Alan. Aquí ya camino de... Pues ya de despedirnos de Playa del Carmen. Estoy con Adriana, como no, con el chavalote que ni se le ve. Está totalmente oscuro. Son las 8:15 de la tarde. 8:30 nos viene a buscar Alan. Por suerte tenemos un gran amigo ahí con él. Y nos vamos a esperar aquí para poder cruzar. Bueno, aunque no se va a ver mucho, aquí vamos por la avenida 38. Ya sabéis que esta avenida es preciosa, romántica. Las luces que tiene son muy bonitas. Lo que pasa que la GoPro no lo capta igual.
pero muy bonita esta bajada. Pues aquí despidiéndonos de la 38, bonita, ¿no? Lo que sigue. Fernando, aquí está tu departamento, a ver si vienes después del viaje por aquí. Y vamos a girar aquí justo para ir para donde vamos a dejar el carro. Bueno, a dejar, no, a recoger a Alan. Aquí al lado tenemos varios desarrollos, el Cocovis 4 a la derecha, Cocovis 3 de frente, otro ya que está levantado y no le faltará mucho para su entrega, el Cocovis 2 y el Cocovis 1 que lo entregaron hace poco. Ahí tenemos el Cocovis 3, el Cocovis 2 es este de aquí. Bueno, pues ya estamos muy cerca del aeropuerto, estamos aquí en el desvío de la zona hotelera y el siguiente desvío para el aeropuerto. Aquí con Alan, que no se le ve en la cámara. No me veo, pero aquí estoy. Aquí está, qué bueno. Hoy no nombras mucho, Alan. Son las 9 de la noche y todavía nos quedan 2 horas, un poco más de 2 horas y media para abordar el vuelo. Pero bueno, lo principal es que llegamos bien, tranquilos y a gusto. Este es el nuevo puente que hicieron y por aquí se desvía para el aeropuerto 1. Nos vamos a Terminal 2. Pues ya estamos aquí en la carretera que te une la Federal con el aeropuerto y aquí hay 4 terminales. Nos vamos a Terminal 2, que son los viajes nacionales, nos vamos a Ciudad de México ahora, primero. Bueno, aquí nos estamos despidiendo de Alan, que bueno. Aquí tenemos las maletotas, lo que os decía, maletotas grandes. Y yo tengo otra más dentro de esa maleta. Esperamos traer cosas compradas desde Turquía, por eso pues sí pesan ahora, pero más pesará cuando vengamos. Esperamos comprar bastantes cositas por ahí. Algún detallito caerá. Listo, chaval. Venga, nos vemos a la vuelta. Ok, buen viaje. Día de Año Nuevo te voy a molestar. Muy bien. Que tenga buen mes también. Hasta luego. Chao. Ahí se va con el guapetón. Se lo dejo a Alan para que me lo cuide. Bueno, pues ahí se nos va Alan. No echa de menos a Alan, al coche y también mi trabajo, pero bueno. No, el coche. Papá, ¿te los llevas el coche? No pasa nada, va en buenas manos. Está en buenas manos. Bueno, pues aquí dentro, hace frío aquí dentro, Vaya aire acondicionado que tiene. Bueno, pues ya hemos pasado los controles de maletas y ahora nos vamos a pasar a ver si vamos a la sala lounge, a ver si comemos alguna cosita. Ya que tenemos una espera de hora y media antes del abordaje, creo, más o menos. Vamos a ir por allá. Ahí está Adriana porque la cinta le ensució la mochila un poco. Hemos quedado extrañados de lo rápido que ha sido el control. La verdad que ha sido bastante rápido. Tienen bastantes puertas abiertas y eso es lo bueno. Y ahora pues vamos a ver dónde queda la sala lounge. No lo sabemos. Ahí pone bocines salas VIP. Vamos a subir por ahí a ver si encontramos una de ellas. Ahí lo pone. Me compré esta mochilita de mano para el viaje y llevo de todo. Llevo desde baterías, celular, cartera, pasaporte, dinero. Todo lo que necesitas, ¿no? Y así pues todo lo tienes a mano y encima lo llevas colgado. Entonces no te molesta a la hora de cambiarte pantalones y tal. Y es más práctico a la hora pues de hacer un tour, de salir de viaje. Ahí lo tienes a mano siempre. Y como lo llevas colgando encima tuyo, sí queda a lo mejor un poquito raro, feo, ¿no? Pero tampoco queda tan mal. Yo lo que busco es mi seguridad personal. A Alex también le compré otra. Y esas dos maletas que veis, la negra y la rosa, son dos maletas de mano que se convierten en mochila. También se puede llevar aparte de una de estas que llevan. Estas son ideales para llevarlas debajo del asiento, por ejemplo. Puedes llevar ordenadores también ahí dentro. Y bueno, ahora vamos a preguntar a ver qué salón nos pertenece. Mira, en este puedes. En este podemos, son Lounge Cake. Esta misma es la que tenemos. Vamos aquí. Bueno, pues aquí nuestra zona de espera es diferente a la otra que tuvimos, esta sala. Y esta es la zona de bebidas y de comida.
Algo diferente. Y ahora van a traer los bocadillos. Pues ahí tenemos una pantalla que de vez en cuando me imagino que va a salir los vuelos de salida. La verdad es que es muy sencilla esta sala. La otra que estuvimos la otra vez, aquí mismo, en Cancún. Porque hay varias salas, ¿no? Y esta la veo muy sencilla, tanto en lo que te ofrecen como en la forma de sentarte. La otra la veíamos bastante más completa. Pero bueno, ahí está el chaval buscando algo de beber y también te pueden servir comida. Y yo ahora me he puesto algo de comer. Llegaron unas quesadillas, unos taquitos y ahora van a llegar más cosas. Poco a poco van llegando. No se ha parado la cámara, pensaba que la había parado. Pues volvemos a repetir tacos y copita de vino. Y así van trayendo cosas poco a poco. Bueno, ya me está gustando un poquito más porque la comida la verdad que no está tan mal, está bastante bien. Aquí nos trajeron las piñadas ahora. Qué bueno. Deliciosas, ¿no? Lo que sigue. Pasa que me tengo que moderar con la comida. Ya de momento le ataqué un bocadillo, le ataqué al taco y tengo que tener cuidado, que sé. Todo sufriendo para no engordar. Y mira, y ahora aquí, ¡ay, qué desastre! Y acabamos de empezar el viaje. Nos vamos ya de la sala VIP. Es la otra, venimos por allí. Esta es otra, la premium. Esta de aquí, yo creo, no quiero decirlo claramente porque no lo sé, pero la otra sala lounge donde estuvimos, que está bastante mejor, está en la terminal 3 creo que es, y porque son vuelos internacionales. Y aquí estamos en la terminal 2, que son vuelos nacionales, y a lo mejor por eso, a lo mejor, Ah, pero tienes para allá tú. ¿Estás seguro? Sí, mira, ahí lo pone. Puertas A1 a las 9, nos toca la puerta A3. Ahí nos dirigimos ahora. No sabemos cuánto tiempo vamos a tardar, fíjate, todas las tiendas ya han cerrado porque ya es muy tarde. Pues estamos saliendo de los últimos vuelos, se podría decir, del día. Y aquí estamos disfrutando del paseo. Llegamos a la zona de las puertas. La foto aquí con tus zapatos, los pones. Bueno, ahí va el chaval jugando con su maleta. Mira, aquí ya se ve más gente, menos mal. Son los que vamos a salir. El vuelo de la A3 y A2 van a salir ahora. Tengo frío, ¿eh? Aquí dentro la gente está abrigadísima. Y yo en camisa de manga corta y pantalón corto. Así que cuando llegue a Ciudad de México, imagínate, de madrugada. Pero bueno, tengo una maletita esa que un jersey por lo menos me pondré. Y ya están entrando. ¿O no? Porque Creo que ya. no queremos que nadie nos haga falta. Si solo se encuentran clientes del vuelo 117 con destino a Ciudad de México. Mira, pues estamos llegando. Vamos a aproximarse de manera inmediata a la puerta A número 3, ya que estamos finalizando con su proceso de abordaje. Increíble. Hubo un policía ahí que le pidió toda la documentación y que abriera las cosas al chavalote. No sé el motivo, pero bueno, ya está, ya pasó, ya estamos aquí dentro de... Pues para entrar al avión. Pero me he quedado extrañado porque parece ser que quiere salir antes de tiempo. Esto no es normal. Normal. ¿A que no? Porque ¿qué hora es ahora, chaval? Son las 11:04. Las 11:04 y sale el vuelo a las 11:45. Nos están metiendo 45 minutos antes al avión y con prisas. Eso es lo que me quedó extrañado. El avión prácticamente lleno y estamos a punto de despegar. Mucho antes de lo esperado. Bueno, pues poquita cosa podemos ver porque pues, de noche con la GoPro menos aún. Eso es lo que estamos viendo en la federal. Nos despedimos de aquí, nos despedimos de Cancún, pero ahí al fondo lo que se ve es la ciudad de Cancún. Vamos por el interior, por la parte de la selva ahora. Y ya estamos muy cerca. Ya estamos descendiendo. Se ve bonita la población iluminada.
caso que ya estamos muy próximos a llegar. Ok, estábamos encima de Ciudad Satélite. No estoy seguro, pero... No, esto es Santa Fe, creo. Esto es Santa Fe. Es que está mezclado entre casas y edificios altos. Pero bueno, estamos ya... Pero es impresionante, ¿eh? La noche está clarísima, se ve todo perfecto. Qué pena que con la cámara no se ve igual. Bueno, está girando el avión. Mira, y esa es la torre que queríamos grabar, la redonda. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues estamos por encima de la Ciudad de México. Impresionante ciudad, ¿eh? 60 kilómetros entre parte y parte. Y es una ciudad en una altitud de 2000 metros prácticamente. Hoy estamos cerca de tocar tierra. Esto es algo muy raro. Decidió no aterrizar. Bueno, no entiendo qué puede pasar porque estaba aterrizando y ha levantado vuelo otra vez. Imagino que le va a dar la vuelta para entrar por otro lado. No lo entiendo, pero bueno. Seguimos volando y altura no baja. Ya llevamos un ratito, algo más de 5 minutos. No volvemos a estar donde estábamos hace un rato. Ahora ya va a iniciar otra vez el aterrizaje. Pues otra vez estamos delante de la torre.
más alta de Ciudad de México. Estamos en tierra, qué bueno. Aviones de Air Canadá, el blanco y este grande plateado, gigantón. Bien, pues ya vamos a entrar, bueno, vamos a salir. Trazó mucho la salida del avión, pero muchísimo. Y ahora, pues ahora por las maletas y a cambiarme un poquito porque hace frío, ¿eh? Hace bastante frío. Me voy a poner un jersey. Me voy a poner un jersey de esta maletita, le eché uno. Pero yo voy con pantalón corto, manga corta, así vamos. Y toda la gente con abrigos. Y es porque hace frío, y es verdad. Pero bueno. Bueno, pues a la cinta 2 creo que nos toca. Por aquí están las maletas. Y ahí es donde te llevan a los taxis seguros. Estos son taxis autorizados. Ahí los podéis solicitar. De aplicación en ambas terminales. Ubícalas y evita contratiempos. The International Airport of Mexico City informs that they are El chavalote está ahí esperando. taxis in both terminals. Locate them to avoid any inconvenience. Apareció la primera maletita, qué bueno. Bueno, pues el chaval, Adriana, todo bien. Las maletas, correcto. No han tardado tanto, qué bueno. Una vez que salimos, mira, ahora están aprovechando para brillantar el suelo. Una vez que salimos, hay puertas, hay la 1, la 2, la 3, así, ¿no? Hasta las 7, la 8 creo que hay por aquí. Y ahora nos va a esperar Fernando en la número 3. Le acabo de llamar para decirle que ya estábamos saliendo. Así él tiene aparcado el coche cerca del aeropuerto y nos viene a buscar, porque aquí es llegar y montarnos. ¿Puerta 3? Sí. Y estos son los taxis que podéis comprar seguros para desplazaros por la ciudad. Vamos a la puerta 2 y al fondo se ve la puerta 3, como unos 150 metros. Más o menos. Y hace fresquito ahí fuera, ¿eh?
Bueno, yo voy de manga corta. Lo que pasa es que me trajo una de estas sin manga. No me di cuenta que era sin mangas. Pero estoy mejor. Mira, fijaros en el dólar. Aquí lo pagan mucho peor que en playa. Fíjate, el dólar a 18.30. En playa lo están pagando en 19.60. Ahí también lo están pagando en 18.30 el dólar. Aquí en la Ciudad de México el cambio lo hacen horrible. No me gusta. Pues nada, ya estamos llegando a la puerta 3. Ahí nos va a llegar Fernando con un amigo suyo. Pues aquí acaba de llegar. Qué bueno que tiene buen maletero, porque si no tiene buen maletero no caben tantas maletas. Claro, qué bueno verte. Como veis, la carretera está libre de tráfico. Qué bueno, sí da gusto desplazarse por la ciudad. Estas son las mejores horas para moverse. Fernando? Totalmente. Tú sí que sabes. Mira que hice 16 minutos de mi casa al aeropuerto, ¿eh? Cuando normalmente tardas 1 hora y pico. Así es. Bueno, pues por ese motivo nos buscan los billetes que sean tarde, para que no suframos tanto en el tráfico. Sí. Bueno.